Empieza como cualquier otro día. El cielo se oscurece y cae una gota. Pero esta vez, la lluvia no se detiene. Sigue por una semana, un mes, un año entero. Los océanos se desbordan y los bosques devoran las tierras secas, mientras los animales que dominaron el mundo por millones de años desaparecen. No por un meteorito, sino por algo más lento, silencioso e inquietante. Hace 234 millones de años, la Tierra vivió una transformación tan profunda que parece inventada. El episodio pluvial carniense. Un diluvio real que reescribió las reglas de la vida. En medio de ese caos, surgieron ellos. Los dinosaurios. No es un mito, es un evento que aún resuena en nuestro planeta. ¿Habías oído hablar de esto? Cuéntanos en los comentarios. Si te gusta este viaje al pasado, deja tu like y suscríbete, porque lo que viene es aún más asombroso. Si retrocediéramos a ese tiempo, veríamos una Tierra irreconocible. Hace 235 millones de años, el mundo era una masa continental gigantesca llamada Pangea. Los continentes actuales estaban unidos en una sola placa inmensa, rodeada por un único océano global, Pantalasa. En el interior de esa supertierra, la vida era casi imposible. Pangea era, en esencia, un superdesierto árido y hostil. El centro del continente estaba tan lejos de la costa que la humedad nunca llegaba. El aire era seco, los suelos se cuarteaban y las temperaturas eran hasta 7 grados más altas que hoy. No había hielo en los polos. El clima estaba dominado por megamonzones, tormentas brutales que aparecían brevemente y luego desaparecían, dejando un mundo agrietado. Aquel paisaje, de arenisca roja y arbustos dispersos, recordaría a los desiertos de Arizona o Australia. Allí vivir no era un derecho, era una auténtica hazaña. La vegetación de aquel mundo era un desafío a la supervivencia. El suelo estaba cubierto por helechos con semillas, plantas hoy extinguidas que dominaban la aridez, mientras que en las llanuras, las cícadas resistían como centinelas con sus hojas cerosas. Pangea estaba llena de criaturas diseñadas para aguantar lo extremo. Los herbívoros dominantes eran los dicinodontes, las vacas del Triásico, pesados, con picos y colmillos curvos. A su lado vivían los rinchosaurios, expertos en excavar raíces, y los desmatosuquios, reptiles acorazados que parecían cerdos blindados de 5 metros de largo. Pero la cima de la cadena alimenticia no pertenecía a los dinosaurios. Los reyes eran los rauisuquios. Entre ellos, uno destacaba como una pesadilla, el Postosuchus. Un cruce imposible entre cocodrilo y tiranosaurio, con mandíbulas capaces de triturar huesos. En este escenario, los dinosaurios ya estaban presentes, pero eran poco más que intrusos discretos de 2 metros de altura. Vivían en los márgenes, como ratones prehistóricos a la sombra de los gigantes, hasta que la Tierra decidió romper el equilibrio. Un día, sin aviso, el suelo empezó a abrirse. En el borde occidental de Mintus, Pangea, la corteza se agrietó como si una cuña invisible intentara partir el continente. De esas heridas brotó lava. Lo que parecía una tragedia regional era, en realidad, el inicio de una transformación planetaria. En lo que hoy es Canadá y Alaska, se abrieron grietas de cientos de kilómetros. De ellas surgió un mar de fuego que se extendió durante miles de años, creando una acumulación monstruosa de roca fundida, las erupciones de Brangelia. Imagina un territorio del tamaño de Europa occidental enterrado bajo la lava a más de 1000 grados centígrados. Los árboles se calcinaban al instante y el cielo se oscurecía con ceniza. Pero ese infierno, comparado con lo que vendría después, era solo el prólogo. Cuando la lava alcanzaba la superficie, la presión caía
y los gases se liberaban con violencia, como si alguien abriera de golpe una botella hirviendo. Durante cientos de miles de años, Brangelia bombeó gases de efecto invernadero, elevando el dióxido de carbono a niveles extremos. El equilibrio se rompió y el planeta se convirtió en un horno. Las temperaturas subieron otros 7 grados, volcando el sistema climático entero. Los océanos empezaron a calentarse y a evaporarse a gran velocidad, llenando el aire de humedad. Aquí es donde surge la ironía. El vapor de agua también es un potente gas de efecto invernadero, creando un ciclo de retroalimentación cruel. Cuando el aire se saturó, todo ese vapor solo tuvo un lugar a donde ir, hacia abajo. Fue entonces cuando la Tierra enfermó de fiebre y el continente más seco del mundo comenzó a ahogarse. En un parpadeo geológico, el clima de Pangea se desmoronó. Las estaciones secas desaparecieron y los desiertos, áridos por millones de años, se convirtieron en lugares donde la lluvia nunca cesaba. La ciencia lo llama episodio pluvial carniense. 2 millones de años de lluvias casi continuas que cubrieron el supercontinente de pantanos y lagos. En el océano, la catástrofe fue total. Sedimentos y lodo sofocaron los arrecifes, matando a especies enteras que dependían del agua clara. Mientras tanto, en tierra firme, el mundo seco se deshacía como un castillo de arena. Los grandes reptiles diseñados para la aridez comenzaron a desaparecer. Su reino había colapsado. Pero lo más inquietante ocurría bajo la lluvia. Mientras el viejo mundo moría, una criatura pequeña y aparentemente insignificante se preparaba para tomar el control del planeta: el dinosaurio. La lluvia no llegó como una tormenta furiosa, sino como un susurro. Al principio fueron chubascos largos, luego se volvieron un estado permanente. El cielo parecía rasgado, atrapando al planeta en un crepúsculo de luz débil y amarilla, con el sonido constante del agua como un tambor que nunca se callaba. Los desiertos se fracturaron en pantanos y el polvo rojo de la aridez fue lavado, dejando capas de barro negro. Hoy, esa transformación es visible en la geología. Abajo, las rocas rojas de 1900, la sequía. Encima, el carbón y lodo de la inundación. Los geólogos llaman a esta frontera la cicatriz carniense, el momento exacto en que el planeta se ahogó. Si esta historia te envuelve, deja tu like y suscríbete. Es tu forma de mantener viva la memoria de la Tierra. Porque tras la lluvia eterna no vino el silencio, sino un nuevo orden. Vamos a descubrir quiénes cayeron y quiénes lograron, contra toda lógica, sobrevivir. Las primeras víctimas fueron las plantas. Los helechos de la era seca se asfixiaron en la tierra empapada y sus raíces se pudrieron. En su lugar surgieron coníferas y bosques densos capaces de sobrevivir en suelos inundados. Fue un reemplazo total, del desierto al pantano. Y cuando cambia la vegetación, todo lo demás cae. Los dicinodontes, diseñados para masticar plantas duras, murieron de hambre al no encontrar alimento. Los rinchosaurios sufrieron el mismo destino. Finalmente, el golpe llegó a los depredadores. Los rauisuquios desaparecieron al saborats quedarse sin presas. La cadena alimentaria colapsó, borrando la estructura ecológica completa del planeta en un instante geológico. En el mar, la tragedia se repetía. El lodo enterró los arrecifes y el agua se volvió turbia y sin oxígeno, aniquilando a especies como los amonoideos y crinoideos. Los geólogos llaman a esto el cambio de sílice, el momento en que el fondo marino fue enterrado vivo bajo el barro continental. El océano quedó devastado, y el equilibrio tardaría millones de años en volver. Y sin embargo, no todo murió. En medio de la catástrofe, resistieron los más adaptables.
aquellos capaces de cambiar sus hábitos y aprovechar las nuevas oportunidades. Mientras los gigantes caían, los reptiles pequeños, ligeros y rápidos empezaron a expandirse. Entre ellos estaban los primeros dinosaurios, que de repente encontraron algo que jamás habían tenido: espacio. Al mismo tiempo, los ancestros de los mamíferos, tortugas y cocodrilos primitivos, comenzaron a prosperar en los nuevos humedales. Los ecosistemas de Pangea se estaban reiniciando, y esta vez los reyes serían otros. Después de casi 2 millones de años de aguacero, el cielo empezó a cerrarse. La tormenta global se debilitó y la lluvia, por fin, dejó de ser eterna. Pero la tierra ya no era la misma. Pantanos inmensos y bosques de coníferas cubrían lo que antes eran desiertos. El mundo de los antiguos depredadores y excavadores había desaparecido para siempre. En ese planeta húmedo, verde y renovado, los animales que antes se escondían en las sombras dieron un paso al frente. Era el final del diluvio, pero también el verdadero comienzo del ascenso de los dinosaurios. Antes del episodio pluvial, los dinosaurios eran irrelevantes. Eran pequeños, escasos y vivían como espectros entre la vegetación, alimentándose de insectos o carroña. Los fósiles más antiguos muestran animales de apenas 2 metros de altura que no tenían oportunidad frente a los gigantes que reinaban en Pangea. Pero tras el diluvio, el tablero quedó vacío. Sin competidores ni grandes depredadores, los dinosaurios hicieron lo que mejor sabían hacer: adaptarse y ocupar cada hueco disponible. El cambio en el registro fósil es impresionante. En poco tiempo, pasan de ser rarezas a ser los protagonistas. Eran más diversos, más grandes y más complejos. Como si la historia, finalmente, hubiera estado esperando su momento. Con los bosques densos y la comida abundante, los dinosaurios herbívoros se expandieron rápidamente. Aparecieron los sauropodomorfos, antepasados de los gigantes de cuello largo. Aunque aún no eran colosos, tenían una ventaja clave: sistemas digestivos capaces de fermentar plantas fibrosas y cuellos largos para alcanzar el follaje más alto. Esa especialización fue su escalera hacia el dominio. Como siempre ocurre, los depredadores no tardaron en seguirlos. Aparecieron los primeros terópodos, con cuerpos estilizados y garras afiladas. Una rama evolutiva que millones de años después daría origen al tiranosaurio rex y a las aves modernas. Tras el diluvio, la vida no solo se recuperó, se volvió más fuerte, variada y ambiciosa que nunca. Fue un auténtico renacimiento biológico. Aquí surge el gran enigma. Si muchas especies sobrevivieron al diluvio, ¿por qué fueron los dinosaurios quienes dominaron la Tierra por 150 millones de años? La respuesta está en su adaptabilidad. A diferencia de otros, caminaban erguidos, lo que les permitía recorrer grandes distancias gastando menos energía. Además, crecían rápido, alcanzando la adultez en pocos años, algo vital en un mundo tan cambiante. Pero su arma secreta era un sistema respiratorio ultra eficiente, con sacos de aire similares a los de las aves actuales, que les permitía extraer oxígeno incluso en climas calientes y húmedos. No dominaron por fuerza bruta, sino por diseño evolutivo. No nacieron para reinar, pero cuando el mundo se derrumbó, fueron los primeros en levantarse. Mientras los dinosaurios tomaban la Tierra, el nuevo mundo abrió puertas para otros linajes. Los pantanos se convirtieron en el paraíso de los fitosaurios, ancestros de los cocodrilos, expertos en la emboscada. Bajo el barro, las primeras tortugas desarrollaban sus caparazones, un diseño tan eficaz que sigue vigente hoy. Pero en los rincones más ocultos, criaturas diminutas y cubiertas de pelo comenzaban a multiplicarse en silencio. Eran los cinodontes, ancestros de los mamíferos. No eran grandes ni fuertes, pero sí inteligentes y discretos, viviendo de noche para evitar a los dinosaurios.
cientos de millones de años después, serían sus descendientes quienes heredarían la Tierra. Cuando las lluvias cesaron y el planeta se estabilizó, la Tierra entró en un nuevo capítulo. Un mundo húmedo, vibrante y lleno de vida. Bosques de coníferas cubrían Pangea y ríos permanentes tejían una red ecológica más compleja que nunca. Este planeta ya no pertenecía a los antiguos señores del desierto. Ahora era de los más adaptables. En la cima de esta nueva jerarquía estaban los dinosaurios. Ellos gobernarían el planeta durante 150 millones de años, desde el Triásico hasta el Cretácico, la era dorada de los colosos. Y todo comenzó con lo que parecía una maldición, pero resultó ser un renacimiento. 2 millones de años de lluvia que ahogaron el viejo mundo para dar a luz a una tierra distinta. Ese diluvio ocurrió hace muchísimo tiempo, pero sus ecos aún resuenan en cada capa de roca negra y en cada grano de carbón atrapado bajo la tierra. Es una cicatriz geológica que marca el instante en que el planeta cambió su respiración. Sin esa lluvia, quizá los dinosaurios nunca habrían dominado, y sin ellos, la historia que nos trajo hasta aquí jamás habría ocurrido. Porque todo gran comienzo suele nacer de la ruina. Ahora que la lluvia se ha detenido en esta historia y el viejo mundo ha quedado atrás, te dejo una pregunta. Si hubieras vivido en aquel planeta, ¿habrías sido capaz de adaptarte? Cuéntanos tu reflexión en los comentarios. Tu opinión también forma parte de esta cicatriz en el tiempo. Si este viaje te hizo ver la Tierra con otros ojos, apoya el canal con un like y suscríbete para seguir descubriendo las huellas de los mundos que ya no existen. Porque aún quedan muchas cicatrices por descubrir, y cada una guarda una historia esperando ser contada.